mujeres, cada una en su contexto, cada una en su lugar, cada una en su momento. Mujeres desconocidas que hoy descubriremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Hoy conversamos con Leticia Espinosa de los Monteros, historiadora, presidenta del Círculo de Orellana. Hola, ¿qué tal, Leticia? Encantada de estar con vosotros. Y con Inés Quintero, historiadora de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Academia Nacional de Historia. Pues Gracias sí, por estar aquí. aquí estamos, felices de estar en Casa de América. Bueno, Leticia, tú diriges los ciclos de mujeres hispanas de la Casa de América, ¿no? Que son voces que han ayudado a forjar vínculos entre los dos continentes. Y Inés, tú eres una de las ponentes en el último ciclo, ¿no? Sí, aquí estamos. La primera pregunta que me gustaría haceros es, ¿por qué es tan importante dar visibilidad a estas mujeres? Bueno, yo creo que es esencial dar visibilidad a estas mujeres porque son mujeres que han aportado a la historia y a la cultura en español y por tanto estas mujeres se tienen que convertir en referentes para todos nosotros, forman parte tienen que formar parte de nuestra memoria porque al final es una cultura común. Entonces nosotros hemos tenido un especial interés en hacer un programa que hiciese una mirada de América hacia España, precisamente por unirnos en esa cultura común, trazando puentes a través de las mujeres que también tuvieron papeles muy importantes. Muchas mujeres. Vamos a empezar con la primera, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, ¿no? Del siglo XVII. Sí, mira, la historia de Sor Juana Inés de la Cruz es, en cualquier momento histórico, una mujer con Sor Juana Inés de la Cruz es descollante, ¿no? Es una mujer que hace vida monacal y que se dedica a las letras. O sea, escribe poemas, escribe sonetos, escribe teatro y además se enfrenta a las convenciones de su tiempo desde la vida religiosa. Entonces, ella representa, como decía Leticia, un referente que demanda una comprensión mucho mayor de la relevancia y la significación histórica que tuvo su discurso, todo lo que ella representa como visión, imagínate, de las finales del siglo XVII, o sea, y teniendo eso, una producción amplísima, habiendo sido publicada en vida, ¿no? Entonces es, ¿verdad?, algo que en ese momento significaba una cosa absolutamente inusual. Incluso en este momento, una mujer de una producción literaria e intelectual y humanista como la de Sor Juana Inés de la Cruz sería relevante, imagínense ustedes, en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII. Entonces creo que son figuras que representan eso, parte de la memoria y parte del vínculo, porque siendo ella, o sea, hija de, o sea, habiendo nacido en la Nueva España, representa eso, es publicada en España, ¿no? Y ella es eso, parte del siglo de oro español y de lo que significa la literatura barroca. Entonces, y además todo lo que va a significar sus planteamientos en torno a la educación de la mujer, su reflexión íntima acerca de lo que significa ser mujer en ese momento de la historia. Y representa, ¿verdad?, un referente insoslayable de la cultura hispanoamericana. O sea, no simplemente de la Nueva España, sino de lo que significa hispanoamericana como conjunto cultural. Ella nace en la Nueva España, ahora México, publican sus obras en España. Aquí en España es desconocida, ¿no? Leticia, ¿en México se conocen? Sí, no, yo sí creo que en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz hubo primero, o sea, el hecho de que hubiese sido publicado en España en el mismo momento, en vida de ella, después en el siglo XIX y en el siglo XVIII una especie de sombra, pero en el siglo XX ha sido, verdad, objeto de estudio, de reflexión, cantidad de autores, o sea, hay incluso un debate acerca de la significación de la obra de Sor Juana Inés hasta el extremo de considerarla pionera del feminismo, cosa que es un exceso porque el feminismo no existía ni era un referente de la época. Hay otra figura, andando en el tiempo, ¿no?, en el siglo XVIII, que también nació, en este caso en la antigua colonia francesa de Luisiana, en Estados Unidos. Si Bernardo de Galvez es una figura muy importante para la historia de lo que es Estados Unidos ahora y para la historia de España, aunque aquí en España sea casi desconocido, no te digo ya lo desconocida que es la figura de Felicitas Gálvez, ¿no? Efectivamente, pues Felicitas Gálvez tuvo un papel importantísimo también, ¿no? Porque es verdad, yo creo que ella hizo una especie como de puente entre esa sociedad criolla
y digamos la corte española, porque al final Bernardo Gálvez estaba realizando esa parte de esa política, digamos, atlántica que tenía el rey, la corona española, y entonces hay un vínculo total, ¿no?, entre esa sociedad y la parte española. Ella, en el momento que se casa, que ya había quedado muy viuda porque se casó en su primer matrimonio muy joven, se casa con él, se convierte, al convertirse él en gobernador de Luisiana, ella asume también una parte de ese papel de gobernadora, en esa parte administradora. Y luego también ella le proporciona una serie de contactos muy importantes a su marido, cosa que también hace cuando ambos después se convierten en virreyes de Nueva España, ¿no? Y entonces ahí es cuando ella también tiene un papel muy importante. Él se queda viudo porque él muere bastante rápidamente desde el momento que es nombrado virrey, pero ella se traslada a España, es decir, ella con sus hijos hace ese viaje a España, se trasladan a su casa en la Corredera Baja de San Pablo, y desde ahí... O sea, Leticia, para los que no conozcan la figura de Bernardo Gálvez, sí, pues que Bernardo Gálvez luchó en la guerra de la independencia, fue clave hasta el punto de que el desfile militar en el que Washington celebra que ha ganado la guerra de independencia, Bernardo Gálvez desfila a su derecha. Totalmente. Es virrey, le nombran virrey, y la figura de Felicitas, por tanto, es virreina. Virreina, se convierte en virreina, efectivamente, ¿no? Y a él, desde luego, vamos, es un hombre que consigue, proporciona una ayuda tremenda en esa independencia de los Estados Unidos, ¿no? Lucha contra los ingleses precisamente para apoyar esa causa americana dentro de esa política de la corona española. Entonces, efectivamente, son virreyes y ella tiene un papel de virreina. Cuando se traslada a España, ella es una mujer que tiene muchísimo poder, y entonces empieza a hacer uno de los salones literarios en su casa, y en ese salón literario aparecen figuras importantísimas. Les llamaban salones literarios, pero realmente eran salones en los que la diplomacia y el mundo del poder figuraba, ¿no? Con figuras como Covarrubias, el banquero, o Jovellanos, o tantas personas que pasaban por ese salón, hasta tal punto que además le cogen un momento en el que el mundo está cambiando también, porque está ya la Revolución Francesa, y entonces a ella le tachan prácticamente de afrancesada. Era una mujer inteligente, muy educada, con ideas liberales, y entonces le tachan de afrancesada, de estar introduciendo en España modas francesas revolucionarias, y la destierran. O sea, vive un destierro en Valladolid y después en Zaragoza, pero ella insiste en defenderse, en decir que ella no ha traído, no es revolucionaria, pero que sin embargo esas salones, esas eran para personas, para hacer una labor social, cultural, y finalmente logra que la trasladen de nuevo a la corte en Aranjuez, y ella, bueno, fallece muy joven, pero realmente hizo un puente importantísimo entre esa sociedad americana y la española. Yo creo que... Felicitas Gálvez vivió y participó en la independencia de Estados Unidos. Claro. Años después, ya en el siglo XIX, empiezan a darse los procesos también independentistas en Sudamérica, ¿no? en Centroamérica, y ahí hay una figura clave muy desconocida, Inés, que es la figura que sobre todo tú has estudiado y que has venido hasta España para acercarnos, ¿no? Que es la figura de María Antonia Bolívar. Sí, no, verdad. María Antonia Bolívar es un personaje fascinante, básicamente porque es nada más y nada menos que la hermana de Simón Bolívar. Y claro, y la historia de la independencia, y la historia de Venezuela, y la historia de Hispanoamérica va en torno a la figura de Simón Bolívar. Y obviamente las mujeres que están alrededor de Simón Bolívar, a menos que sean vida afectiva, no forman parte del relato. Y en el caso particular de María Antonia, siendo la hermana mayor de Simón Bolívar, tuvo la particularidad de que ella fue monárquica. Ella nunca se avino a los cambios que tenían que ver con la revolución, ni con la independencia, ni con la república. Y esto, por supuesto, la borró de la historia, básicamente por ser mujer, por supuesto, por ser hermana de Bolívar, pero sobre todo por haber sido una mujer que mantuvo su lealtad a la monarquía en tiempos de revolución. Y eso era, por supuesto, no solamente
una particularidad en ese contexto revolucionario, sino además que no estaba previsto que las mujeres tomasen partido, tuviesen una posición pública en torno al momento en el cual estaban viviendo. Y ella no solamente fue monárquica, sino que lo exteriorizó, lo expresó, lo defendió, y eso impidió que fuese incorporada al relato porque, bueno, no podía conciliarse en el campo de lo que fue la historia apologética y épica de la independencia, que la hermana de Simón Bolívar no estuviese acompañando el proceso de la revolución. ¿Cómo era la relación entre los dos hermanos? Claro, ella era la hermana mayor y, por supuesto, tenían una relación que hasta ese momento de la independencia era una relación normal entre hermanos, pero cuando ocurre este conflicto, ella se distancia abiertamente de Simón Bolívar. No solamente se distancia, sino que ella se ve obligada a salir de Venezuela precisamente por Bolívar para impedir que fuera violentada como consecuencia de su parentesco. Ella termina exilada, primero en Curazao y después en La Habana. Y desde La Habana sí escribe directamente al rey y a las autoridades españolas para que sepan que ella está afuera no por haber sido, o sea, por estar a favor de la revolución, sino por todo lo contrario, y para establecer un deslinde claro respecto a su posición política y la de su hermano. Y bueno, y va a tener eso, va a fijar posición y va a decir, bueno, cuáles son las razones que animan su distanciamiento con el proceso de la revolución. O sea, su vocación leal, su origen, la lealtad histórica que han tenido todos sus antecesores con respecto a la monarquía por más de 200, por más de 300 años. Y bueno, y su rechazo a la república, a la disolución social que representa la vida republicana, el principio de la igualdad. Pero todo esto no solamente lo manifiesta, sino que lo expresa, lo exterioriza, lo comunica. Y obviamente cuando concluye la guerra, Bolívar le dice, bueno, ya, o sea, es tiempo de que regreses, ¿no? Entonces ella va a regresar a Venezuela, pero va a regresar con sus mismas convicciones. O sea, ella nunca va a sentirse cómoda en la República, pero cuando ella regresa en 1822, que Bolívar es ya el hombre más poderoso de Hispanoamérica, que ya, bueno, ha creado la República de Colombia, está llevando la revolución hacia Ecuador, hacia Perú, después la creación de Bolivia, ella va a tener una correspondencia con su hermano, o sea, un intercambio epistolar, que es lo que nos permite entender los conflictos, pero también la necesidad inevitable de proximidad y de atender las necesidades, porque el proyecto fundamental de María Antonia es, bueno, hay que recuperar el patrimonio de la familia. Y para recuperar ese patrimonio necesita un poder de su hermano, porque realmente quien tiene el control de todas las propiedades es Simón Bolívar. Entonces eso da cuenta de, como decía Leticia acerca de Felicitas, mujeres que tuvieron una presencia, una vocación, una intervención, eso, que no se quedaron al margen, sino que actuaron en función de sus intereses y que además lo hicieron con voluntad política. En el caso de María Antonia, siendo conservadora, era ella la que iba a contracorriente. Claro, ella era la que estaba en contra de lo que era el proceso, porque el proceso finalmente se consolida, ¿no? Y también iba a contracorriente en cuestiones amatorias, por sí. la información que tenemos. Claro, también María Antonia fue una mujer que después, ya en tiempos de la República y siendo ya viuda, o sea, las mujeres viudas tenían una posición en la sociedad. Bueno, ella era además una mujer criolla principal de las mejores familias y tiene un romance muy accidentado con una persona de muy inferior condición a la de ella, un fabricante de peinetas, pero además con una edad bastante inferior a la de ella también. O sea, María Antonia tenía 56 y el peinetero tenía 22. 56 entonces. Claro, 56, que eran muchos años entonces. Claro. Y claro, y eso es verdad un hecho que, bueno, que deja ver bueno, también por una parte su soledad, ¿no? Y lo que ella representa como su relación en la República, pero también su capacidad transgresora, porque hoy una mujer de 56 anda con un joven de 22 y es señalada. Imagínense ustedes, en 1836 termina siendo un escándalo en la sociedad como consecuencia, bueno, de su voluntad de darse una oportunidad en la vida. Entonces, verdad, yo sí creo que es una mujer que simple y llanamente desapareció del relato, o sea, inexistente. Era lo que te iba a decir yo, que hay un conflicto historiográfico, ¿no? Hay mujeres que no conocemos, pues por el
contexto en el que vivieron y la sociedad de ese momento, pero en este caso hay una voluntariedad de borrar esta historia, ¿no? Claro, porque era muy incómoda, ¿no? O sea, era una historia que no tenía manera de conciliarse ni con los principios que se supone que debían regir en la vida femenina y sobre todo en la construcción de la República, que se pretende que todas estas mujeres que salieron del entorno doméstico, o sea, el propósito de la educación republicana y de los grandes manuales es recogerlas de nuevo dentro de las casas. En el caso de María Antonia, no solamente tiene que ver con su voluntad o con su vocación o con su convicción monárquica, sino que desdice, molesta en el campo de lo que sería el culto heroico a Bolívar. O sea, no cabe en la historia de Bolívar una hermana que no fuese aliada del proyecto, ¿no? Y además la transgresión moral que representa María Antonia como valor femenino, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues casi en la misma época, Alice Gulick, sí. la norteamericana, venía a España para convertirse en una figura clave de la educación femenina. Hablamos de Alice Gulick hace justamente un año aquí en un programa que dedicamos a un libro de Cristina Oñoro sobre la educación femenina y los comienzos en España. Sí. Cuéntanos, Bueno, la figura de Alice. fue una mujer absolutamente esencial, jugó un papel importantísimo en la transformación de la educación en España. Ella, nace a mitad del siglo XIX en Boston y va a un colegio en el que, de alguna manera es cuando ella empieza a darse cuenta de la importancia de la educación y se casa, porque ella de apellido era Gordon, ¿no? Y se casa con el reverendo Gulick, ¿no? Que curiosamente le habían mandado a él a unas misiones americanas en el extranjero y le mandaron como representante de España. Entonces se casan, vienen y aterrizan en Santander. Y en Santander es donde ella monta, digamos, un internado para niñas, que va a ser, digamos, el núcleo de luego todo lo que ella desarrolla, ¿no? Y entonces ella realmente lo que pretendía es que las niñas pudiesen terminar y sacar los títulos de bachiller. Eso para empezar, para después tener un acceso a la universidad, porque realmente el acceso a la universidad no se empieza a realizar, me parece que es hasta 1910 o algo así, tardísimo. Entonces ella, después de Santander, se instalan los dos en San Sebastián, y al mismo tiempo de instalarse en San Sebastián y ya desarrollar este internado, este instituto de señoritas, en los que empieza a introducir unas metodologías muy nuevas, en las que había laboratorios, bibliotecas, se hacía deporte, en fin, algo totalmente inusual aquí, pero al mismo tiempo marcha de nuevo a Massachusetts para montar otro instituto de mujeres allí, de chicas, con el que financiar la parte española. Es decir, ella pasa sus últimos casi 20 años de vida trabajando también desde Massachusetts para conseguir becas y financiación para el proyecto de España. Porque además, no solamente era la educación, sino otro de los temas que ella provoca es los intercambios. Los intercambios entre mujeres americanas y mujeres españolas, y genera becas para que se puedan producir esos intercambios, y empieza a ponerse en relación con la institución libre de enseñanza, y ya por fin montan ese instituto en Madrid. Lo traen primero a Fortuny 53, que es lo que fue también la residencia de señoritas y actualmente la Fundación Ortega, y luego lo llevan a Miguel Ángel 8, que es, pues lo que ha sido y lo que sigue siendo el Instituto Americano, ¿no? Y entonces, ahí hay una actividad efervescente en cuanto a las nuevas metodologías en el ámbito de la educación de la mujer, y de hecho algunas de sus alumnas dieron paso a la universidad. Entonces yo, creo que es una mujer que es que le tenemos que agradecer muchísimo, porque movilizó para que estuviésemos y tener una educación diferente. Y en ese momento. Y en ese momento, ¿no? Y con todo adverso, que antes cuando me preguntabas, uno de los temas que a nosotros nos interesa muchísimo siempre destacar desde el Círculo Orellana, es que estas mujeres, con independencia de lo que hiciesen, yo creo que es muy importante ver cómo lo hacían, porque es que tenían todo en contra. O sea, tenían ellas, esa capacidad, esa voluntad, esa constancia para conseguir lo que querían, yo creo que es tremendamente inspirador.
Entonces tienen que ser referentes porque nos han abierto muchísimas puertas. Entonces, sino sobre todo pensar en lo que eso representaba, porque la educación era un código además muy cerrado y donde las mujeres no tenían espacio. Y ya venía de un ambiente luterano, estaba casado con un rey luterano, o sea, efectivamente. sí. Otra figura clave, sobre todo para el feminismo, que es Flora Tristán, ¿no? Franco-peruana, francesa, pero de ascendencia peruana. Sí, no. Flora Tristán, ¿verdad? Es que cada vez que uno está mencionando esta nómina de mujeres, Sí. pero es que cómo es que no se conoce, ¿no? Claro. Porque Flora Tristán primero tuvo una biografía accidentadísima, ¿no? Ella nace en 1803, nace en Francia, su padre es peruano, pero su padre y su madre no están vinculados bajo la formalidad del matrimonio, entonces ella es una hija, bueno, que no es legítima, el padre muere, queda fuera de juego, la madre se va y entonces viven en unos arrabales franceses en París, termina trabajando en como una especie de taller litográfico, se casa con el hombre del taller, un maltratador, diríamos hoy, y ella tiene la fortaleza, después de haber tenido 4 hijos, perder 2 hijos, quedarse con 2, o sea, todo lo que eso significa como proceso biográfico, si decide abandonar a su marido. Estamos hablando del siglo XIX temprano, o sea, una mujer que además tiene esa marca de no ser una niña, o sea, de familia convencional, abandona al marido y bueno, y se va a ver hostigada por esa decisión y finalmente, bueno, después de muchísimos tumbos, decide que su destino puede ser regresar a Perú para reclamar la herencia que ella le corresponde por ser hija de un hombre, ¿verdad?, de caudal y de posición en Perú. Lo que le dan es una pensión. Entonces, bueno, ella decide entonces regresar a Europa, ¿verdad? Y todo esto va generando en ella, o sea, una convicción y una manera de entender su realidad que la va a colocar en un espíritu muy, o sea, diríamos muy subversivo, muy en contra de las convenciones no solamente sociales, sino políticas del momento. Va a estar en Inglaterra, va a escribir su experiencia en Perú, va a hacer todo un recorrido por Europa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo esta mujer en ese momento y en esa condición va a poder desarrollar esta vida? Tiene además una posición tomada respecto a las luchas obreras, a la igualdad de la mujer, a la emancipación de la mujer, y todo eso, bueno, va a escribir un libro de la Unión Obrera, va a escribir sobre la emancipación de la mujer. El marido ya regresa a Francia, el marido la persigue, le da un tiro, o sea, entonces tú dices, pero ¿qué clase de vida, no? O sea, ella tiene que llegar a un acuerdo con el marido para que él se quede con el hijo y ella se quede con la hija. Entonces uno dice, pero ¿qué clase de existencia? Y que eso no la inhiba de fijar posición, sino que todo lo contrario, la estimula a hacer valer no solamente lo que significan las luchas obreras, sino la necesidad de la emancipación de la mujer en el código, en un código, y bueno, estamos hablando ahí sí de los tempranísimos feminismos del siglo XIX, claro, con la inspiración de lo que habían significado las luchas de las inglesas, y bueno, y deja esa huella, ¿no? Esa huella de lo que representan las luchas del momento. Entonces, uno ve este abanico de mujeres. Claro, es muy importante y dramáticamente muy desconocido. El contraste es entre la importancia y el desconocimiento. Tal vez sea más conocido el nombre de Victoria Ocampo, la argentina, sí. Más que nada porque es una de las grandes protagonistas de la cultura del siglo XX, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para mí es la gran protagonista intelectual del siglo XX. Fue una mujer increíble, pero es verdad. Sí, es no en España, pero a lo mejor en la Argentina sí es más conocida. Exactamente, que en España no tanto. Y sobre todo cuando ella fue una mujer, bueno, yo es que la admiro muchísimo, porque sí, es verdad, porque me pareció que ella fue una mujer libre. Es decir, bueno, es verdad que recibió una educación exquisita, que yo siempre valoro mucho los temas de educación, lógicamente. Viajó, tenía distintas lenguas, pero fue una mujer que se movió por el mundo. Pero por otro lado, venía de una familia bastante tradicional y al final ella impuso su propia libertad, es decir, ella fue una mujer que tenía su propio criterio y hizo y actuó en base a su criterio y a su libertad. Yo creo que ella, bueno, realmente generó espacios para la cultura y
precisamente para ejercer esa libertad, ¿no? Se rodeó de grandes personalidades. Su casa era un continuo trasiego de esas grandes personalidades internacionales que ella fue conociendo, desde Tagore, Borges, Virginia Woolf, Stravinsky, Le Corbusier, en fin, es que aquello era una cosa increíble, pero al mismo tiempo, cuando ella, porque ella fue de todo, fue pensadora, fue escritora, fue editora, traductora, emprendedora, es que yo creo que lo hizo todo. Y entonces, por ejemplo, cuando ella crea la editorial Sur y pone en marcha la revista Sur, al final, bueno, se rodea de unos colaboradores maravillosos, pero al mismo tiempo da pie a esos nuevos valores, a impulsar esos nuevos valores, esas nuevas voces en la intelectualidad, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un peso muy importante. Por otro lado, en el ámbito de la mujer, bueno, yo creo que fue una persona que luchó muchísimo por los derechos de las mujeres, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Es decir, yo traía este libro que es La mujer y su expresión de ella, que fue una conferencia que ella hizo en 1936 y que tuvo especial interés en que esa conferencia se transmitiese en España y en Argentina, es decir, su vínculo con María Maeztu, con José Ortega y Gasset era muy intenso. Y lógicamente ella, bueno, pues nos ha dejado una parte muy importante a todas nosotros, porque ella luchó, que también a mí me encanta decirlo, por el derecho intelectual de las mujeres, para poder desarrollar nuestro propio pensamiento, cuando tenía a todo el mundo enfrentado, ¿no? Es decir, y bueno, yo creo que también fue muy reconocida en vida, porque ella, bueno, pues dio conferencias en Oxford, en Cambridge, en Harvard la reconoció con el doctor honoris causa, fue de las primeras mujeres que asistió a las sesiones en la ONU, a los juicios de Nuremberg. Tuvo una actitud, bueno, yo creo que a mí me resulta tremendamente inspiradora, realmente. Si tuvieses que decir otra mujer, simplemente citarla, otra mujer que haya sido tremendamente inspiradora, aunque esté fuera de los ciclos, de mujeres del Instituto Cervantes o de la Casa de América, ¿con quién os quedaríais? Bueno, hay cantidad, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Manuela Sáenz, porque Manuela Sáenz, que se conoce exclusivamente por haber sido la amante de Simón Bolívar, esa es la etiqueta. Mira, Manuela Sáenz fue una mujer, ¿verdad?, profundamente inspiradora también como consecuencia, bueno, de su compromiso político, ya no como María Antonia, sino comprometida con la revolución, que además trasciende a Bolívar, que además está convencida de lo que significa eso, el compromiso político de la mujer en momentos claves y verdad, lamentablemente Manuela ha quedado básica y exclusivamente adherida como vida sentimental de Bolívar y borrada como presencia y como biografía particular. Sí. ¿Tú, Leticia? Bueno, mira, nosotros, como me has dado pie también a ese ciclo que tenemos de españolas por descubrir, que también lo llevamos, pues una de las últimas que hemos descubierto es también a Baitua, es una fotógrafa española que no conocía absolutamente nadie y que fue una mujer que se formó en Inglaterra y que tuvo, hizo un tipo de fotografía documentalista, estamos hablando de la primera parte del siglo XX y que realmente, ha sido absolutamente desconocida. Es decir, es que hay un sustrato femenino a través de la historia importantísimo. Pero una vez que excavamos nos encontramos centenares y centenares de ejemplos de mujeres. Leticia Espinosa de los Monteros y Inés Quintero, muchas gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América. Ánimo con vuestro trabajo de difundir estas figuras, en especial en estos ciclos de mujeres hispanas de la Casa de América, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos aquí dentro de una semana, el mismo día, a la misma hora.